En el año 2020, en plena pandemia, recibí de alguien que yo quería mucho y que lamentablemente falleció en la pandemia, un video de un doctor que explicaba el ayuno intermitente, que yo ya lo estaba haciendo, desde el punto de vista de longevidad, desde el punto de vista de la autofagia. A mí me encantó ese video y desde entonces soy parte de los más de 6 millones de seguidores en su canal de YouTube. Hoy nos vestimos de manteles blancos. Estamos con el doctor Sebastián La Rosa en Código Vital y la información que tenemos para poder vivir más y mejor, no se imaginan el show que tenemos, así que empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Código Vital. Soy Daniela Ganosa. Gracias por estar con nosotros en un episodio más. Doctor Sebastián La Rosa desde Argentina. Sebas, muchísimas gracias por estar con nosotros y tomarte el tiempo. Sabemos lo ocupado que estás. Muchas gracias, Dani, por la invitación. Me parece siempre espectacular, incluso como hablábamos detrás de cámara, la posibilidad de poder aportar consejos que hagan que la gente esté más sana al final de la historia. Ese es mi objetivo, ese es tu objetivo. Nuestra misión. Y cualquier oportunidad para hacer esto vale la pena. No, pero de verdad, gracias, porque te digo una cosa, en Código Vital hemos estado contactando a muchos doctores y lo voy a decir tal cual, muchos es como que soy demasiado estrella y no puedo, ¿sabes? Y a mí lo que me ha llamado la atención de ti desde el principio es tu humildad, es los pies bien puestos sobre la tierra y enfocarte siempre en esta misión, ¿no? En este goal que tenemos todos. Entonces, de verdad te lo agradezco muchísimo el estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a hablar de algo que nos afecta a los hispanos en Estados Unidos muchísimo. Comparada a las tasas de Latinoamérica, comparada a las tasas de España, esto es un horror. Quiero darte a ti y al público que nos está escuchando un poquito de data antes de empezar con el tema de lleno. La población de Estados Unidos es de 335 millones. De esos 335 millones, casi 65 millones, 64.7 millones somos hispanos. El grupo de más enfermedad metabólica y diabetes son los hispanos en Estados Unidos. Te doy algunos datos. Diabetes total diagnosticada, 11.7% a 11.8%. Es decir, 1 de cada 9 adultos hispanos en Estados Unidos es diagnosticado con diabetes. Diabetes total, es decir, no diagnosticada, de quienes la tienen y no se han enterado y quienes ya están diagnosticados, 22% en adultos. Wow. 22% de la población hispana, es decir, 1 de cada 5 adultos, Sebastián. Nuevos diagnósticos al año, 233,000 prediabetes en hispanos, 1 de cada 3 ya está en fase de resistencia a la insulina. Síndrome metabólico en hispanos, 34, 35 a 36%, es decir, 1 de cada 3 adultos. Por Dios, obesidad en adultos hispanos, 44.8%. Es decir, casi la mitad de todos nosotros somos obesos. Obesidad en niños adolescentes, 25.6%. Y lo que a mí me destroza el corazón, obesidad en niños hispanos de entre 2 y 4 años, 17.4%. Wow. Y la tasa sigue, y los horrores en estos números siguen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estos hispanos acostumbrados a el doctor dice, dentro de un sistema que lucra de mantenerte enfermo y en tratamiento en vez de sanarte, van al doctor y dicen, bueno, todo normal. Como no saben leer sus exámenes, entonces todo normal, juzgando ¿en base a qué? ¿En base a Ali from Alabama, que tiene 200 libras y tiene un AC1 de 6, 7? ¿En base a qué estamos normal? Porque después al año siguiente, Sebas, esa misma persona va y le dicen, estás diabético. ¡Bingo! ¡Chin, chin! Te mantenemos en pastillas por el resto de tu vida. Dos cosas muy interesantes acá. La primera es que es normal.
porque es algo que cuando lo empezamos a entender en longevidad, la longevidad básicamente nos lleva, cuando tratamos de vivir más y cuando tratamos de prevenir enfermedades, nos lleva a la mejor expresión de salud posible, porque para vivir más tiempo sano, tenemos que mantener el cuidado del cuerpo lo más, entre comillas, perfecto posible. Entonces es muy interesante desde ese lugar, porque todos los que nos dedicamos a la longevidad entendimos conceptualmente cómo cambia lo que consideramos normal versus lo que nos va a hacer prevenir enfermedades. Entonces, si lo que consideramos normal dentro de valores de laboratorio, después lleva a que el 50% de la población se muera de infartos o de patologías cardiovasculares, o que entre tumores e infartos y patologías cardiovasculares hagan al 70-80% de las muertes, empezamos a encontrarnos con cosas que realmente nos dicen lo normal no nos lleva a un buen destino, no nos lleva a un buen puerto. Entonces empezamos a entender que los valores óptimos, que son los que nuestro organismo nos permitiría, digamos, o nos facilitaría protegernos de ciertas enfermedades, no son lo mismo que esos valores normales. Y como vos mencionabas, la hemoglobina glicosilada no tiene el mismo riesgo de esos problemas a futuro quien tiene 6 o 7 de ese valor que quien tiene 4,5. Entonces, ¿qué empezamos a entender de esto? Primero, que hay que mirar antes de que la enfermedad aparezca. Vos mencionabas estas cifras de diabetes que son brutales, sinceramente, son sorprendentes. Lo son. No hay ninguna otra población en el mundo realmente, o sea, creo que un grupo étnico, como grupo étnico, ¿me entiendes? Y no estamos tan lejos en Latinoamérica, porque ya 1 de cada 4 personas tiene resistencia a la insulina. Entonces, si bien no estamos tan lejos de esas cifras, vamos todos encaminados a esas cifras. ¿Qué me parece que es lo más interesante y lo más importante para quien está escuchando esto? Que hay etapas en los procesos que nos van llevando a que esto suceda. Entonces, obviamente vamos a ver esas etapas, vamos a entender cómo diagnosticar de alguna manera clínica y más simple o más coloquial, de alguna manera entender si yo tengo resistencia a la insulina o no tengo resistencia a la insulina, porque por ahí soy alguien que no tiene los recursos o no tiene la posibilidad de tiempo, por trabajo, lo que fuere, para ir a hacerse las mediciones necesarias. Y hay ciertos parámetros clínicos que podemos usar para por lo menos entender si yo tengo alto riesgo o no tengo alto riesgo de tener resistencia a la insulina hoy, y entender cuáles son las etapas. ¿Para qué? Para saber qué pasa 20 años antes de que yo tenga diabetes. No hace falta que yo esté hoy en ese escenario del 20% no diagnosticado o del 11% diagnosticado para saber hacia dónde va mi trayectoria hoy en día para hacer prevención, para curarme, para evitar que esto suceda, para no perder años de vida saludable. Entonces, para mí hay 2 cosas, Dani, que son centrales. Una, ¿por qué me tiene que importar si yo estoy escuchando esto? No, yo tengo que trabajar todo el tiempo, no puedo cuidarme, como lo que puedo comer, ¿por qué me tiene que importar? Y hay una metáfora que yo uso para definir esto que la deja muy claro, sinceramente. Hoy la expectativa de vida a nivel mundial, o si querés te tomo la expectativa de vida de Argentina, que es donde yo estoy ahora, y la expectativa de salud, tienen una diferencia. ¿Cuántos años yo voy a vivir? ¿Cuántos años voy a vivir sano, sin enfermedades graves que empeoren mi calidad de vida y que me la hagan pasar mal? Sin depender de fármacos. Esa diferencia, no solo sin tener dolor, sin tener sufrimiento, sin tener dependencia, no solo de fármacos, sino de alguien que me cuida o me asiste de alguna manera. Exacto. Y la sumatoria total de esos años, en promedio, en los diferentes países, es de 13 años. O sea, yo voy a vivir en promedio como parte de la población, si soy el promedio, si estoy peor que el promedio, van a ser más años, voy a vivir 13 años enfermo en esas malas condiciones, con dolor, con malestar, etc. Y lo más extremo de esto a nivel metafórico es que si yo supiese que voy a ir 13 años preso a la cárcel, si no cambio mi conducta, no dudaría un segundo en cambiar mi conducta. Totalmente. Sin embargo, sabiendo que mi predicción hoy es 13 años enfermo, no me alcanza como criterio a la población normal para modificar mi conducta y mis hábitos para no llegar a ese destino. Para zamaquearlos y darles 2 cachetadas y decirles, ¡ey! Es tu vida. O sea, tu salud es tu vida. Y vas a vivir 13 años enfermo y sufriendo antes de morir. ¡Qué horror! Entonces Sebas, déjame hacer un paréntesis aquí. Estábamos hablando antes de esto también de la diferencia entre los más ricos y los más pobres. Y lo que quiero aquí aclarar para quienes dicen, es que la gente en Estados Unidos come mal. A ver, yo no como mal. No comemos mal. Los que no tenemos que trabajar 2 o 3 trabajos,
al día y mantener a una familia de 5, como miles, millones de hispanos en Estados Unidos que vienen aquí a romperse el lomo y que viven en lugares donde abunda la comida chatarra, la comida basura, el veneno que les meten allí, en donde pueden ir a un McDonald's, a un Burger King y por $2 tener un almuerzo. Y no solamente eso, si le gustan los tacos, ¿sabes? Los camioncitos no tengo nada contra los taqueros, pero a ver, los aceites vegetales, las carnes, ¿sabes? Las grasas saturadas con los aceites vegetales fritas en eso, con los carbohidratos procesados, que van las mamás a darle en la lonchera, Doritos y un poquito de Oreos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo más barato, es lo que pueden afford. Disculpa el Spanglish, that's what they can afford. Entonces, de ahí comienza mucho y radica mucho esa disparidad tan grande entre quienes pueden comer bien, supuestamente orgánico, y quienes no. Entonces, también partimos de ese punto, ¿no? En particular, Sebas. Mira, es importante lo que decís por dos razones. Primero, porque alguien tiene que tratar, y es un poco el trabajo que hacemos con mi equipo, de igualar, lo llamamos igualar la cancha, básicamente, igualar las condiciones, o por lo menos mejorar las condiciones para todos. La democratización de la salud. Te diría 100%, y además te diría que vos nombraste muchas cosas clave acá, porque nombraste desde los aceites vegetales, los hidratos de carbono, la cantidad de calorías, la calidad de los alimentos y cuántos nutrientes trae por gramo consumido. Son todas variables que justifican un poco este conflicto que existe con respecto a, bueno, qué es saludable y que existan tantas opiniones diferentes, y muchas veces esas opiniones están justificadas, pero porque se mira una sola variable. Entonces se mira el hidrato de carbono, se mira lo inflamatorio que es el aceite vegetal, se mide ciertas cosas, y la realidad es mucho más compleja e integra todas esas variables. Todas esas son verdad, eso es lo más complejo. Y lo que nosotros hicimos fue tratar de crear herramientas que permitan identificar todas esas variables a la vez, que vos y yo además no podemos hacer a mente. Por más que yo tenga el conocimiento, no las puedo procesar viendo el plato que me voy a comer y determinar en base a eso cuán saludable va a ser para mí. Entonces lo que hicimos fue tratar de crear herramientas que permitan identificarte a vos, que estás en Ohio o donde sea que estés trabajando todo el día, identificar si te excediste en la cantidad de alimento, si ese alimento tiene mucho hidrato de carbono, si tiene proteína. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a mantener esa masa muscular, a no acumular grasa a lo largo del tiempo, pero también a identificar si ese plato va a ser inflamatorio para vos porque el aceite vegetal está calentándose a una temperatura y generando una reacción específica, y si eso representa un riesgo a nivel de salud cardiovascular. Entonces identificamos todas esas variables con una foto que vos tomás con tu celular, que un poco viene a ser un juego de decir, bueno, mido mi comida sin sufrir, le saco una foto sin cambiar mis hábitos, supongamos que yo como McDonald's o que como lo que fuere, sin cambiar mis hábitos, y ese feedback constante sin que te castigue, porque acá lo que hay que hacer es ser comprensivo, no castigar a alguien que tiene dificultades para empezar a comer mejor. Está empezando también y no tiene idea, ¿no? Como yo digo a veces, comer en un restaurante ya significa comer con aceite vegetal. Entonces, por más de que te lo vendan saludable, estás comiendo ya con aceites vegetales, ¿no? 100%, además te agrego las salsas que normalmente tienen azúcar agregada para que sean más placenteras. Son muchos los factores que se van solapando. Sí. Y vos sabés que lo que tratamos de hacer fue no solo eso, no solo identificar todas estas variables donde vos le sacas una foto. ¿Para qué sirve? Sirve para que el que es obeso y quiere bajar de peso entienda cuándo se está excediendo y cuándo no se está excediendo, y con un feedback que es automático, porque te lo muestra el color del score, de la barrita de cuán saludable es el plato o no es el plato una vez que vos le sacaste la foto, que tengas un cambio conductual automático que va sucediendo de una manera muy paulatina, que es lo opuesto a la solución rápida de decir, bueno, ya tengo que cambiar mis hábitos, o ya quiero bajar 30 kilos, porque el cuerpo no funciona así, claramente. Y nos va enseñando a nivel conductual de una manera que sucede sola, que sucede un poco basado en cómo neurociencia sigue ciertos pasos para cambiar nuestros hábitos naturalmente. Entonces, y Sebas, también el factor inflamación lo está targeting en ese momento también. Lo interesante acá, que me parece que es importante, es que podemos identificar hoy no solamente lo inflamatorio que es un plato, sino el impacto a nivel de microbiota. Nosotros lo que hicimos fue
básicamente te habrás dado cuenta de que esta gente que cambia su alimentación también cambia su microbiota, ¿no? Como Claro. vos comés McDonald's, esa hamburguesa McDonald's va a tener un impacto sobre las bacterias que pueden desarrollarse en tu intestino o no. Desde el primer episodio en Código Vital hemos hablado de la microbiota y seguro que ya están cansados porque te juro que en todos los episodios con todos los doctores funcionales sale a relucir la microbiota y les digo, es que así de importante es, desde todo sentido. Hablas de neurociencia, hablas de corazón, hablas de azúcar, hablas de lo que sea, microbiota. O sea, al final es microbiota. Todo está ahí, ¿no? Todo nace allí muchas veces. Mira, hay algo que es muy llamativo, que es la microbiota es crucial. Eso es indiscutible y cada vez que descubrimos información nueva, sabemos que es más importante todavía. Entonces, eso por un lado, pero por el otro, hay algo que también me llama mucho la atención, que es la solución para mejorar la microbiota. Es muy variable. Lo que Dani necesita no es lo que Sebas necesita y no es lo que Carlos necesita. Total. Entonces, poder identificar eso, nosotros lo que hacemos es básicamente mapear todos los alimentos y qué influencia tienen sobre todos los tipos de bacterias que se desarrollan habitualmente en el intestino. Entonces, en base a sintomatología, tus características, etcétera, podemos identificar con un score que básicamente te dice si está en rojo, en amarillo, en verde, para que sea fácil de entender, cuán positivo va a ser para vos ese plato a nivel de microbiota, en base a si tiene alimentos fermentados, en base a qué fibras solubles trae, en base a, por ejemplo, también a nivel inflamatorio que hablábamos antes, la proporción o el ratio que se habla mucho de omega 3 a omega 6, con esto que mencionabas de los aceites vegetales. Tal cual. Y todo ese trabajo nunca lo vamos a hacer a nivel mental nosotros cuando vemos el plato, porque no lo queremos hacer y porque son muchos cálculos. Unos poquitos que somos unos freaks en eso, pero no, la gran mayoría no. Entonces, lo que queríamos era generar una herramienta que permitiese que la persona normal pueda aprender a comer mejor y que pueda usarlo para la razón que sea necesario. Si yo tengo obesidad para bajar de peso, si yo quiero ser más longevo y hago todo perfecto para asegurarme de que no me faltan micronutrientes, porque así puedo identificar si estoy consumiendo una cantidad suficiente de vitamina C, de magnesio. Hablábamos de insulina y diabetes. El magnesio es necesario para que vos tengas una buena sensibilidad a la insulina. Todos estos micronutrientes que a la gente le faltan y que son la razón por la cual se habla tanto de suplementos, se habla tanto de sustancias que se pueden agregar, etcétera. Claro. E identificarlas en tu dieta es esencial para saber si estás comiendo bien o no estás comiendo bien. Hablemos de estas cifras que te acabo de dar. ¿Qué hacemos para no convertirnos en un número más en Estados Unidos y en el mundo? Estas cifras terribles que estamos viendo, Sebas, ¿cómo comienzan? ¿Cómo comienza esta resistencia a la insulina? Porque si nosotros ahora hablamos del término médico, científico, resistencia a la insulina o síndrome metabólico, ¿sabes? Es como que, o sea, se le fue. No lo entendieron. Entonces, quiero explicarles qué cosa es la resistencia a la insulina, qué cosa es el síndrome metabólico y a partir de allí empezar a orientarlos un poco más, ¿no? Hay 2 o 3 elementos que son esenciales. Uno es entender la línea de tiempo de cómo yo me vuelvo diabético a lo largo del tiempo y de cómo yo genero resistencia a la insulina. Porque si no, muchas veces por el contenido online que vemos o por lo que escuchamos, pensamos que el problema empieza acá en resistencia a la insulina y no empieza ahí, empieza antes, obviamente. Claro. Entonces, hay 2 o 3 elementos clave en esta historia, en esta secuencia, vamos a llamarle de Juan, por ejemplo. Entonces, Juan es una persona que a los 20 años está metabólicamente sana, que nunca fue obesa. Obviamente, quien tiene obesidad infantil ya empieza mucho peor este recorrido y va a generar antes estos problemas. Una de las cosas más interesantes es entender cómo se llega a eso. Obviamente se llega a eso por un exceso de hidratos de carbono, por un exceso de calorías, por un exceso de un montón de factores. Pero vamos a entender esta línea de tiempo, sobre todo para la gente, que la mayoría de las personas que caen en esta cifra, para decir, bueno, ¿cómo lo evito? ¿Y cómo mejoro mi cuerpo y mi metabolismo y mi salud y mi nivel de energía? Porque van todos conectados. El paso 1 es que normalmente tenemos a alguien, supongamos adolescente, vamos a llamarle a esta persona Juan, vive en Estados Unidos, tiene malos hábitos alimenticios, ya sabe que tiene malos hábitos alimenticios, claro. Pero todavía no percibió la consecuencia de esos malos hábitos alimenticios. Exacto. Entonces, ellos a los 20 años es como que van a ser, yo a los 20 años soy invencible, eso no pasa nada. Eso es lo que pasa, ¿no? Que a los 20 años es como que, ¿qué nos importa lo que nos va a pasar a los 40?
Eso es que el cuerpo tiene mejores mecanismos para compensar el daño que estamos haciendo, porque todavía no tenemos tanto daño acumulativo. Eso importa para la longevidad, importa para metabolismo, importa para el peso, importa por un montón de factores. Entonces, en este escenario inicial, vos estás comiendo mal, Juan está comiendo mal en este caso, tiene 18 años, 20 años, pero funciona hoy todavía. Y a lo largo del tiempo, Juan por ahí hoy pesa 160 libras, y a lo largo del tiempo se mantiene igual. Pero lo que no se da cuenta es que como no está yendo al gimnasio porque está haciendo menos actividad física, porque dejó high school y ya no hace actividad, porque no hace un deporte, porque está trabajando más y está sentado o lo que fuere, empieza a perder masa muscular y empieza a ganar masa grasa. Entonces, antes de hablar de sobrepeso, te lo voy a hablar todavía peor, sinceramente serían las cifras, si las ajustamos a estos valores. Sí. Sí. Estamos empezando a entender hoy que metabólicamente vos podés tener un Body Mass Index normal, o sea, no clasificar como sobrepeso, pero sin embargo que tengas más de 30% de grasa corporal, aunque tengas un peso normal, y ya ser considerado metabólicamente obeso. Claro. Entonces, estamos empezando a encontrarnos con gente que antes de manifestar la resistencia a la insulina, antes de manifestar la diabetes, antes de manifestar este sobrepeso a largo plazo, empieza con un peso normal, pero va viendo un cambio en la composición de qué está hecho su cuerpo. Va perdiendo masa muscular y ganando porcentaje de grasa, aunque pese siempre la misma cifra en la balanza. Eso es lo que nosotros en inglés se le llaman los softies, ¿sabes? O sea, gente que está aparentemente delgada, pero que son softies, ¿no? O sea, que no hay músculo. Es realmente, bien, pues mucha grasa, ¿no? Sí. Esa mucha grasa, ese poco músculo, hace que tu capacidad de lidiar con los azúcares que tenés, no importa si los azúcares estamos hablando de que vienen de la fruta, que vienen del hidrato de carbono saludable, que vienen de hongos, de legumbres o que vienen de productos ultraprocesados, porque obviamente si vienen de productos ultraprocesados es peor, pero la manera en la cual vos lidias con los hidratos de carbono y con la glucosa es relativamente parecida. Entonces, lo que sucede es que normalmente si nosotros no tenemos músculo donde meter a ese hidrato de carbono que consumimos, obviamente vamos a tener más dificultades porque va a estar en sangre acumulándose y vamos a empezar a liberar más insulina. Entonces, el primer paso no es lo que vos medís como resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque eso se mide con 8 horas de ayuno y significa que la insulina se sostiene elevada todo el tiempo, que Juan ya tiene 30 años, lleva 10 años comiendo mal. El cambio metabólico empezó a pasar antes, empezó a empeorar antes, sinceramente, y ahí ya sostiene la insulina elevada a lo largo del tiempo. Pero ¿qué pasó antes? Existen categorías anteriores. Empezó a perder músculo, empezó a ganar grasa, y una de las cosas que sucedió es que hizo picos de insulina después de la comida. Entonces Juan sigue yendo a McDonald's a los 23 o 24 años, y tiene picos de insulina posteriores que si yo no los mido en el momento, no me doy cuenta de que están y tardó 10 años más en darme cuenta de que esa persona tiene resistencia a la insulina. Tal cual, está ahí ya, pero nadie te lo está diciendo ni nadie te lo está midiendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo sabes? Empezamos a medir, empezamos a estudiar. Básicamente estamos trabajando con una persona de origen argentino que fue investigador de Stanford muchos años para empezar a armar un sistema de mediciones que permita hacer la insulina postprandial para poder identificar esto. Acabas de comer, bueno, veamos qué pasa en cuanto a tu respuesta metabólica. Y lo que estamos tratando de incorporar también en Pulso, en la aplicación esta que saca fotos, es una predicción de la curva de glucemia después de esa comida. Vos le sacaste una foto a un muffin. Bueno, tu curva, por más que tenga la misma cantidad de hidratos que una banana, supongamos, tu curva de glucemia, la subida que va a tener no va a ser la misma. No, por supuesto que no. Entonces, claro. Poder predecir eso de una manera imperfecta, si querés, pero que te ahorra tener los parches de glucosa, que te ahorra tener las herramientas que la mayoría de la población tampoco puede tener, nos permite ayudarle a toda esa gente a mejorar sus hábitos y a no caer en esa trayectoria que nos lleva a la resistencia a la insulina y que nos lleva a más inflamación. Yo siempre le recuerdo a la gente que además la resistencia a la insulina no solo te lleva a diabetes después, sino que te lleva a más enfermedades cardiovasculares, te lleva a acelerar el daño en muchos tejidos. Claro. Entonces, se trata también de identificar lo antes posible. Una cosa muy importante, ¿cómo identifico si yo tengo resistencia a la insulina? Por favor, esto es oro lo que nos vas a dar.
empezamos a encontrar características fisiológicas que se ven de manera muy clásica cuando yo empiezo a desarrollar resistencia a la insulina. Y hay algunas que se hacen gratis en tu casa, que podés simplemente estar atento si hoy no estuviste atento hasta ahora a lo largo de tu vida, y hay otras que se resuelven con una cinta métrica y 10 segundos. Entonces empezamos a encontrarnos con 2 o 3 casos o circunstancias clínicas que básicamente me dicen que Juan, ya a sus 35, por cómo fue teniendo esos hábitos, probablemente, aunque no se pueda medir una insulina en ayunas ni nada de todas esas cosas, probablemente pueda identificar si tiene resistencia a la insulina. Y son 3 muy básicas. Una tiene que ver con cuánto cansancio y reducción de la energía yo tengo postprandial, básicamente, porque quien tiene resistencia a la insulina libera mucha insulina muchas veces de manera reactiva. Es después de decir de cae las comidas, su glucemia. ¿no? Después de las comidas. Tenés un pico de energía, tenés un pico de glucemia también a los 35, 40 minutos. El bajón ese después de comer, ¿no? Ese bajón es bastante característico de quien tiene resistencia a la insulina. Claro. Me decís, no, mira, post-Thanksgiving o post-Navidad yo tengo eso. Bueno, es porque nos dimos grandes banquetes. Esto es que me pase todo el tiempo. Exacto. Punto número 1. Punto número 2, características de la piel que muchas veces no se identifican, que los dermatólogos saben, pero que el médico normal, clínico, muchas veces no conoce. Y una tiene que ver con el oscurecimiento de los pliegues, que normalmente podemos encontrar en axilas, en la ingle o incluso en cuello. ¿Rodillas? En rodillas también, eso se llama acantosis nigricans, y es una típica característica de insulina resistencia y de diabetes después, pero primero de insulina resistencia. Y la otra dentro de las dermatológicas es la formación de pequeñas verrugas que normalmente se van dando que antes no tenías. Pueden ser en las mismas zonas, pueden ser en cuello, pueden ser cerca de la axila, pero es muy característica la aparición de pequeñas verrugas, muy pequeñas, por resistencia a la insulina. Y un tercer escenario, muy fácil de medir y muy fácil de interpretar, sinceramente, hoy en día, que nos ayuda a entender que alguien tiene, o nos ayuda a predecir si alguien tiene síndrome metabólico y nos ayuda a predecir que alguien tiene resistencia a la insulina, es la proporción de cintura a cadera. Eso es importantísimo. Expliquemos eso, por favor, porque todo el mundo tiene una cinta métrica en su casa. Y eso yo creo que ya con eso podemos por lo menos guiarnos un poquito y es lo más fácil del mundo hacerlo. Mira, si querés lo perfecto, hablábamos antes de los valores normales versus los valores óptimos, ¿no? Lo que nos hablaría de mayor salud metabólica. Entonces es muy interesante porque acá salud en el metabolismo y en la acumulación de grasa y en nuestro manejo del peso se mezcla con estética. Hay algunas cosas donde la estética va por lados completamente irracionales, pero hay lados que tienen que ver con nuestra buena salud, en este caso nuestra buena salud metabólica. Exacto. Entonces, la proporción cintura-cadera en el caso de la mujer y cintura-espalda, por ejemplo, en el caso del hombre, habla mucho de la atracción, pero por otro lado nos habla de salud metabólica. La razón por la cual nos es atractivo es porque nos habla de alguna manera muy inconsciente, nos habla de la salud metabólica que tiene nuestra pareja o la pareja potencial, entre comillas, y su capacidad en términos de fertilidad. Entonces, empezamos a encontrarnos con que la proporción ideal en términos de tamaño de cintura versus espalda, por ejemplo, en hombre, es de 0.7. ¿Qué significa esto? 0.7 para el hombre. Para el hombre. Apuntemos. 0.7 para el hombre significa que si yo mido mi torso por debajo de las axilas y tengo 100 centímetros, por ejemplo, para hacerte un cálculo fácil, tengo que tener 70 en esta zona. No te preocupes si tenés más, pero ya arriba de 90 en cintura empezamos a predecir que alguien probablemente puede empezar a desarrollar un síndrome metabólico y que tenga alto riesgo de resistencia a la insulina, y ya por encima de esos 100 centímetros es bastante probable. Se habla siempre de proporciones porque por ahí alguien mucho más grande en términos de tamaño y de estructura ósea pueda tener un número total más alto, pero siempre que supere el 1, el ratio, básicamente que tengas más abdomen que la otra proporción, que la cadera o que la espalda en el caso del hombre, estamos hablando de muy alto riesgo de resistencia a la insulina y muy alto riesgo de síndrome metabólico. Sebas, repetimos esto un poquito, por favor. 100%. Gracias. Mira, creo que la idea general detrás es
Medimos cintura, que es el punto más angosto en la sección que tenemos lateral. Medimos la sección completa del perímetro, básicamente. Mientras más bajo es, menos acumulación. Porque esto es importante que midamos esa zona y no otras, porque no nos habla solo de la grasa de la pancita, nos habla de la grasa visceral, que es mucho más problemática desde el punto de vista de salud. Cuando nosotros acumulamos a nivel abdominal grasa, básicamente, es muy probable que parte de esa grasa, sobre todo si tenemos resistencia a la insulina, que parte de esa grasa sea la que está dentro de nuestro abdomen, básicamente, que está alrededor de nuestro hígado, de nuestros intestinos, etc. Esa grasa, que llamamos grasa visceral, impide el correcto funcionamiento metabólico de esos órganos. Si yo tengo el hígado graso, impido el correcto funcionamiento de mi hígado. Sí, entonces, por eso es tan problemática. Claro. Y cuando la medimos, y medimos la proporción cintura-cadera, básicamente, incluso si la medimos en el hombre. En el hombre se usa mucho estéticamente proporción torso-cintura, pero vale también en cintura-cadera. Okay. Cuando encontramos más de uno, ya sabemos que es un problema desde el punto de vista metabólico, y te diría que desde el 0.9 en adelante ya podemos sospechar que hay altos indicios de resistencia a la insulina. Ahora, se miden las dos zonas. En el hombre se va a medir. Podemos medirlo a nivel estético en torso-cintura o podemos medirlo simplemente en cintura-cadera, igual que la mujer normalmente. Torso-cintura. Okay. Ahora para la mujer. Medimos a nivel de la zona de la cintura y también medimos a nivel de la zona de la cadera. ¿Qué queremos? El número de 0.9 para abajo, básicamente. Ajá. Eso significa que si tu cintura dio 100 centímetros, para darte una cifra en centímetros ya fácil, idealmente tu cintura, si tu cadera dio 100 centímetros, tu cintura debería dar, a nivel más ideal metabólicamente hablando, 70 centímetros, y hasta 90 estamos cómodos relativamente con esa sospecha de resistencia a la insulina. Ya por encima de ese 90, o sea, por encima del 0.9 del tamaño de la cadera, empezamos a sospecharlo. Por encima del 1 ya decimos es extremadamente probable. ¿Cómo sacamos ese número? Por ejemplo, yo me mido y tengo 100 de caderas y tengo 70 de cintura, digamos. Eso es 0.7 en proporción. Eso es 0.7, pero ¿cómo sacamos esa proporción? O sea, si yo no sé nada, ¿cómo saco ese número? ¿Divido esos dos números? ¿Qué hacemos? Sí, divido el número de cintura sobre el número de caderas. Si tengo 80, vamos a hacer un caso real. Alguien con resistencia a la insulina tiene 110 de cintura y tiene por ahí 100 de cadera. Okay. Entonces, esa persona divide la cifra de cintura sobre la cifra de cadera. Esa cifra me va a dar un valor de 1, en este caso, si yo tengo, no sé, 110 en cintura y 100 en cadera, me va a dar 1.1. Entonces va a ser 110 entre 100. Exactamente. Ok. En ese caso específico. Claro, o sea, cintura dividida entre cadera, no cadera dividida entre cintura. Es cintura. Exactamente. Mi gente, están escuchando, están apuntando. Primero ustedes están haciendo en la calculadora, ¿sí? Ponen primero el dato de la cintura y luego lo dividen entre la medición de la cadera, ¿ok? Y eso en mujeres tiene que resultar en 0.8 o menos. Idealmente eso habla de un buen metabolismo. Si me das 0.9 no es el fin del mundo, significa que yo tengo que ir optimizando cosas de mi salud metabólica, básicamente. Y por favor, porque los conozco, no estén subiendo la panza cuando se están tomando. Esto no los está midiendo el sastre para hacerles un trajecito. O sea, ustedes no tienen que tener completamente relajado el abdomen y ser honestos con ustedes mismos, porque de nada me sirve que yo suma la panza y esté así y no. Ustedes con el abdomen relajado completamente se miden porque si no se están mintiendo a ustedes mismos. Y vos sabés que nos pasa constantemente que empezamos a entender que el problema principal hoy en día en términos de resistencia a la insulina, en términos de obesidad, de diabetes, etcétera, es que la gente no es consciente, a pesar de saber que el problema existe, no es consciente del exceso calórico que consume de manera diaria. Antes de hablar de comida orgánica, de pesticidas, de Roundup, de la explotación del suelo, etcétera, el primer paso que tenemos que responder, yo siempre pienso en alimentación en 3 preguntas para que alguien la quiera mejorar. Claro. ¿Qué como? ¿Cuándo como? O sea, ¿en qué momento del día? Y básicamente, o sea, el qué es
qué cantidad de carnes, qué cantidad de verduras, qué cantidad, idealmente cero de ultraprocesados. Claro. Básicamente, el cuándo lo voy a comer me determina el horario del día y la cantidad que voy a comer, porque yo puedo comer algo muy saludable, pero excederme en cantidades constantemente. Entonces, un poco lo que nos pasó hoy, que te diría, Dani, que somos la primera... somos el primer grupo de gente que tiene información real sobre la alimentación de alguien de manera constante en el tiempo. Porque tenemos gente usando Pulso que está cargando todo el tiempo sus comidas. Entonces entendemos qué es lo que viene consumiendo Jorge Pérez en el último año completo, entendiendo qué déficits nutricionales tiene, cuándo se excedió, cuándo no se excedió. Entonces, desaparece la pregunta de ¿por qué tengo sobrepeso si yo como bien? La sobrealimentación no es solamente comer bien, es sobrealimentarse. Y tenemos que hablar de eso porque siempre he dicho, en la historia de la evolución, el hombre llegó a las 11:30 de la noche antes de medianoche, ¿no? Entonces, nosotros no hemos tenido tiempo todavía o evolutivamente hablando, todavía somos cazadores, todavía deberíamos estar comiendo cuando hay comida, no todos los días, 3 veces al día, o sea, y postres y qué sé yo, o sea, es un exceso de comida. Y en Estados Unidos no te cuento. Mira, tener toda esta data, que antes de la inteligencia artificial no era viable, pero tener toda esta información, no sé, en el caso de Jorge Pérez, tener toda la información para entender cuándo Jorge se excedió de calorías, cuándo se redujo, obviamente cuándo le faltaron proteínas, cuándo le faltaron grasas, nos va explicando por qué en ese caso Jorge fue perdiendo músculo, por qué fue aumentando de peso. Obviamente el usuario de Pulso que hace lo opuesto, quiere bajar de peso, entonces va identificando que durante las primeras semanas por ahí tenía malos hábitos y progresivamente se fue dando cuenta de que se estaba excediendo y fue de a poco ajustándose solo, naturalmente, por simplemente ver el color de si es bueno o malo lo que está comiendo, fue ajustándose al tamaño que tenía que comer, a la cantidad que tenía que comer. Y una de las cosas más interesantes es que también cuando vamos compensando nuestros parámetros alimenticios y vamos ajustando el cuánto, pero no solo el cuánto en valor calórico, el cuánto, como vos dijiste, en proteínas, en grasas, en hidratos de carbono, para que yo mantenga la cantidad de proteínas, para que mantenga mi masa muscular, y el cuánto también en, mira, me falta vitamina C, me falta minerales, me falta lo que fuera en mi alimentación, pero vamos ajustando todo esto, progresivamente vamos mejorando la alimentación en un sentido mucho más amplio que decir, bueno, como menos porque me inyecto una droga que me ayuda a bajar de peso y que encima me da malos hábitos, me promueve los malos hábitos. Y que encima te quita el músculo. Bueno, una razón muy interesante de lo que vos mencionás es que si entendemos cómo funcionan los agonistas de GLP-1 que están de moda, que son los fármacos que la gente se inyecta para bajar de peso. Ozempic, Mounjaro, Tresiptase, etcétera, ¿no? Todos ellos actúan de una manera muy similar. Entonces, al reducir mi consumo calórico, ¿qué hace la gente? Naturalmente, quiero bajar de peso lo más rápido posible. Esa es la secuencia que todo el mundo plantea. Entonces vamos a estudiarla, en este caso, en el mismo Juan, que ya tiene 45 años, o en Marta, que tiene 50 años, está en perimenopausia, sus hormonas se redujeron, su velocidad metabólica se redujo, aumentó de peso de repente y dice, no, bueno, yo ahora tengo 100 libras de más y las quiero bajar. Y no las quiero bajar lento, no las quiero bajar en los 20 años que tardé en ganarlas, las quiero bajar en 1 año. Claro. Entonces voy a usar un fármaco para hacerlo. ¿Sabes lo que pasa, Sebas? Que usan el medicamento, no cambian sus hábitos, no se van al gimnasio. Es que si tú no vas a cambiar tus hábitos, si no te vas a ir al gimnasio a levantar pesas pesadas, no existe que estés con este medicamento. Número 1. Número 2. Me viene menos hambre, entonces en lugar de comerme 2 donuts, me como una. Entonces, eso no es así, claro. Te redoblo la apuesta con respecto a esto, que es cuando yo puedo bajar de peso comiendo menos y descubro que puedo bajar de peso comiendo lo que me gusta, mis hábitos no solo no cambian, empeoran. Claro. Entonces, empezamos a ver cosas como por ejemplo, gente que baja de peso comiendo Oreo y que come menos Oreo y dice, pero mira, el colesterol me bajó, los triglicéridos me bajaron. Sí, claro, porque estás comiendo menos calorías, no porque estés comiendo bien. O sea, hay un efecto que viene de una parte que es buena, pero hay muchos otros efectos negativos.
Obviamente el ejercicio es necesario y hay otro factor agregado, que es todo lo que me retenga más tiempo la comida en estómago, en general a nivel práctico, me hace más molesto o menos tolerable el consumo de proteínas que tienen más digestión a nivel estomacal, que es algo que experimenta mucha gente que usa Ozempic, por ejemplo. Entonces, lo que termina haciendo esa gente es reducir su consumo de proteínas y aumentar su consumo de hidratos de carbono y de grasas. Entonces perdemos más masa muscular. ¿Cuál es el problema de esto? Tanto para quien tiene sobrepeso ahora y usa algún fármaco, como para quien tiene sobrepeso y quiere mejorarlo, o para quien tiene resistencia a la insulina. Que todas estas personas tienen más grasa y menos músculo, y eso frena la velocidad metabólica de alguien. Por eso es importante mantener masa muscular, porque la masa muscular es el principal factor a través del cual nosotros podemos tener injerencia y modificar la cantidad de calorías que alguien gasta. Entonces, cuando vos sos una mujer y te preguntás por qué tu novio, tu esposo, tu pareja, quien sea, gasta más calorías que vos, ¿por qué come más y no engorda y yo sí? Bueno. Eso tiene que ver con la proporción de peso determinado por masa magra versus masa grasa, y como el hecho de que cada libra que uno tiene de más, o cada libra en general, porque esto no tiene que ver con si tengo sobrepeso o no, de grasa para existir, no estamos hablando de ejercicio acá, Sí. para existir gasta unas 5 kilocalorías, y cada libra de músculo gasta 20 kilocalorías. Entonces, la diferencia básicamente es que el músculo gasta el cuádruple para existir. Ni hablar de si yo a esto le agrego ejercicio, musculación, gasto de energía, etc. Y ni hablar de si empiezo a tener en consideración la cantidad de proteínas que consumo, que muchas de ellas se pierden en forma de calor o en forma de estructura para reemplazar las proteínas que yo rompí, por ejemplo, entrenando. Entonces, los consejos prácticos para cambiar este escenario de resistencia a la insulina, este escenario de diabetes, este escenario que parece de alguna manera insurmontable por las cifras a las que vamos, y te diría en Estados Unidos, como en América Latina, como en España, etcétera, es primero entender cuánto tengo que comer. Y si yo quiero comer más, ganar masa muscular para poder permitirme comer ese extra. Y Sebas, este sistema, esta aplicación, ¿también te ayuda contando calorías o simplemente te dice, bájale? Sí. Ok, eso, No. y quiero recalcar aquí algo, porque tú sabes que yo sé que yo soy la health freak, lo sé, pero, la verdad, tú sabes que a mí mis amigos me ven tomándole fotos a las comidas cuando salimos a comer en algún restaurante ¿no? Y me dicen, y tú estás contando todo el tiempo. Ay, que... Entonces, a ver, les voy a decir a las mujeres de mi edad esta cuestión. Yo, debido a la perimenopausia, gané 20 libras, ¿ok? Yo no me reconocía. Una persona, y lo he contado aquí, una persona que no consume hidratos de carbono, que no consume azúcar, que es una health freak, en una de esas tenía un AC1 de 5.7 y me dicen, estás prediabética. Y yo dije, pero esto es ridículo. O sea, ¿por qué yo tengo que...? Y claro, era hormonal, pero yo tenía que bajar de peso. Yo tenía que bajar esas 20 libras. Cuando las bajo finalmente, me di cuenta que a partir de ahora, hasta que deje de existir, tengo que contar calorías. Es que, gente, tengo que contar calorías. ¿Qué voy a hacer? Porque es la única manera en la que yo no me voy a exceder y en la que yo me voy a mantener completamente consciente de cuándo estoy sobrealimentándome, cuándo estoy comiendo más de lo que mi cuerpo necesita, punto. Que hay antojos, que hay fluctuaciones en las hormonas que te piden comer más. Sí, pero ¿hice mis gramos de proteína al día? Sí. ¿Hice los carbohidratos, las grasas? Sí. Ya que me quedé con un poco de hambre, pues una taza de té o una taza de café con stevia y a ver cómo le hago. Pero es que la cuestión es que es importantísimo saber cuándo nos estamos sobrealimentando. Entonces, bueno, si tengo que contar calorías todos los días, ¿cuál es el problema? Si tengo que medir mis grasas, mi proteína, mi fibra, pues bueno, vamos a darle, porque es que me siento espectacular. O sea, claro, midiendo todos los achaques de la menopausia, pero me siento muy bien y tengo un rango óptimo de músculo que sé que es mi protección para los años venideros. No solo estás en lo correcto en esto que decís, sino que
empezar a entender también qué impacto tienen las cosas en tu cuerpo te ayuda a dar un paso mayor en los cambios. Muchas veces cuando uno dice, bueno, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos para resolver el problema de, no, yo no quiero sacarle una foto en un restaurante a un plato usando pulso porque me da vergüenza, porque mis amigos no lo hacen, etc. Lo que resolvimos fue, obviamente es menos específico, ¿no? Claro. Fue, podés mandarle un audio a la aplicación, decirle, mirá, hoy fui a comer con mis amigos y me comí 2 tacos con carne y cebolla, lo que fuere, Ajá. y automáticamente que la identifique, obviamente con un margen de error mayor al de una foto, claro. pero que te ayuda a reducir la fricción y a ser más realista con respecto a lo que sucede en la vida cotidiana para la mayoría de las personas. Pero eso nos resuelve el cuánto comer, que es ese primer punto con respecto a las calorías, y que alguien lo calcule automáticamente por vos es importante. Pero por otro lado, hay algo que es muy interesante, que es la gente piensa, y esto es un error conceptual que nosotros tuvimos que investigar y entender para ir adaptando lo que le recomendaríamos a Dani, lo que le recomendaríamos a Sebas, lo que le recomendaríamos a Carlos, etcétera, que es, la gente cree que va a hacer ejercicio, va a correr y que gastó 600 calorías corriendo 1 hora y que puede ir y comer 600 calorías más. Y eso no existe. Eso no existe. No. Hay un proceso en nuestro cuerpo que se llama compensación energética, que tiene tantas variables que si yo como mucho de menos, si yo quiero hacer una reducción muy importante porque tengo 25 años, soy mujer y vivo en California y quiero reducir mi peso rápido, esa reducción, ese bajar tanto por debajo de lo que se llama tasa metabólica basal, que es la energía que tu cuerpo necesita para existir, muchas veces hace que yo no tenga la energía suficiente para que mis ovarios funcionen correctamente. Wow. Entonces, tiene un impacto muy negativo desde un punto de vista biológico, desde un punto de vista de nuestra salud, hacer las cosas de manera extrema. Y lo contrario obviamente nos también, lleva a perder músculo. Y lo contrario también, sí, pasarte de calorías. Mira, ese es un parámetro y nosotros le agregamos otro nivel de complejidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es, con una foto, no solo te medimos las calorías, obviamente las proteínas, las grasas, la cantidad de fibra, hidratos de carbono, etcétera, sino que le agregamos otra capa de complejidad, además de todo lo de inflamación y lo de microbiota que hablamos antes, sí, que es identificar qué micronutrientes vos estás consumiendo en cantidades suficientes. Entonces, en tu informe semanal, mensual, etcétera, ¿qué hacemos? Esto está pensado sobre todo para la gente que no puede pagar esas empresas que existen hoy, que te miden 150 cosas en un análisis de sangre. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Es identifiquemos Carlos, que está trabajando todo el día y que va a comer el wrap del food truck, ¿cuánta cantidad de magnesio, cuánta cantidad de vitamina C, cuánta cantidad de vitamina D, etcétera, está consumiendo, para ver cuáles son las cifras, no que hoy no alcanzó, que habitualmente no alcanza, para entender cuáles son esos déficits nutricionales y si tiene que considerar, por ejemplo, comprarse un suplemento el día de mañana, que por lo menos haya identificado cuáles son los nutrientes que habitualmente él no consume. Hablemos ahora del el famoso y muy mal entendido, porque la gran mayoría de personas no sabe qué cosa significa el síndrome metabólico, la enfermedad metabólica, ¿no? Que es junto con pegado, ¿no? Mira, el síndrome metabólico, para quien no lo conoce, es un conjunto de factores que tratamos de meter todos juntos en una bolsa, básicamente, y que tiene 2 o 3 problemas muy interesantes. Uno es que nos avisa de manera prematura cuáles son nuestros riesgos. Tampoco nos aporta demasiado, porque en realidad ya sabemos que alguien con sobrepeso, con colesterol elevado, con triglicéridos elevados, con presión arterial elevada, con esta mala proporción de cintura-cadera que hablábamos antes, tiene alto riesgo metabólico de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, etc. Esos que te nombré son las variables que se tienen en cuenta para decir si Carlos tiene síndrome metabólico o no tiene síndrome metabólico. Claro. Entonces, es muy interesante porque mucha más gente que la que tiene obesidad tiene síndrome metabólico. O sea, las proporciones son mayores. Porque yo puedo tener síndrome metabólico por alta presión, por colesterol elevado, por más que esté en peso normal. Claro. Entonces, es interesante desde ese lugar y es interesante también entenderlo desde un lugar de cómo hago prevención de las enfermedades que yo sé que se me vienen. Por ahí se me vienen en 25 años y no le doy importancia hoy, pero van a venir. Entonces, el síndrome metabólico me avisa, básicamente a nivel conductual, en qué me tengo que enfocar cada vez más.
Y muchas veces se enfoca uno particularmente en triglicéridos y en colesterol, que son como características bien típicas que se pueden medir y que probablemente cualquier persona haya medido colesterol y colesterol bueno, colesterol malo. Entonces, identificar las conductas más importantes para modificar eso, que además son las mismas que me van a ayudar a regular mi peso y a corregir mi metabolismo, que Claro. se las digo a la gente por si no las conoce. Si vos tenés un colesterol elevado, sobre todo un colesterol malo elevado, Claro. por malos hábitos, no porque vos estás comiendo Triglicéridos. grasas saturadas muy buenas, en una excepción, pero la gran mayoría de la gente tiene colesterol elevado por malas razones. Sí. Entonces, cuando estamos en esas circunstancias, yo siempre le recuerdo a la gente que hay 2 o 3 mecanismos que son muy interesantes que pueden aprovechar para compensar esos factores. Obviamente uno es comer la cantidad correcta, excederme siempre agrava el colesterol LDL. Después, por otro lado, es comer más cantidad de fibra soluble. La gente no consume fibra, sobre todo en Estados Unidos no consumen fibra. No. Y rara vez entienden la diferencia entre la fibra soluble y la fibra insoluble. Insoluble, sí, no tienen idea. Para quien nunca lo escuchó, fibra insoluble es insoluble porque no es soluble en agua. La pongo abajo del agua y no se deshace. Claro. En cambio, la fibra soluble es soluble en agua y se deshace. Entonces, si yo estoy tomando un polvo, por ejemplo, de fibra para consumir más fibra y se diluye en agua, estoy tomando fibra soluble. Un psyllium. Si yo estoy comiendo, claro, psyllium es fibra soluble. Si yo estoy comiendo verdura de hoja, es fibra insoluble. Claro. Es la que me ayuda a que mi materia fecal sea más blanda, que yo vaya de Exacto. cuerpo, etc. Y la fibra soluble es la que alimenta a mis bacterias, que es parte de la familia de hidratos de carbono, pero es buen hidrato de carbono. Yo lo quiero consumir, no es azúcar básicamente ultraprocesado. Claro. Esa diferenciación la tengo que hacer, pero ¿por qué me baja el colesterol y por qué me ayuda con síndrome metabólico si lo tengo el consumir más de esa fibra soluble? Hablábamos del ejemplo de psyllium, podemos pensar en los betaglucanos, podemos pensar en fuentes de fibra soluble, tenés legumbres, tenés hongos, no hace falta que uno se compre un suplemento de fibra soluble. El psyllium es muy ameno justamente porque es fácil de conseguir, es costo efectivo. ¿En qué categoría entra el pan de Ezequiel? No lo conozco específicamente. Ah, ok. ¿En qué está compuesto? El pan de Ezequiel le dicen Ezequiel porque lo preparan como en un verso de la Biblia de Ezequiel. Entonces, son granos germinados, ¿no? Entonces, no lleva harina, pero llevan muchos sprouts, muchos granos germinados como que compactos. Entonces, me gustaría saber porque siempre, ¿sabe lo que pasa? Que es un pan que está en los supermercados, que se recomienda mucho, de hecho, por doctores funcionales aquí, y que siempre le digo a mi gente, es que pueden ir a cualquier cadena y encuentran el pan de Ezequiel, el de sésamo es el que me gusta a mí, pero y lo tuestan y tienen un pan que no les va a dar el pico de glucosa ese enorme. Entonces me gustaría saber en cuál de esas fibras entra, ¿no? Seguramente entra en una categoría de fibras integrales buenas que en general son insolubles con pequeñas cantidades de fibra soluble. Ya. Entonces, llévense la idea de que es más fibra, por lo que me contás, estructuralmente es más fibra insoluble. Eso significa, ambas te ayudan a que no hagas picos de azúcar, como vos mencionás. Claro. Pero la fibra soluble tiene el extra, si querés, que va a nutrir a tu flora bacteriana y que va a permitir que tu flora bacteriana produzca sustancias que son muy beneficiosas desde un punto de vista de cómo funciona tu microbiota, tu tendencia a sentirte saciado o no sentirte saciado, tu tendencia a la inflamación, este fenómeno que vemos cada vez más que se llama leaky gut, la permeabilidad intestinal, básicamente. Sí, el intestino permeable. Entonces, empezar a corregir todo esto desde un punto de vista alimenticio es muy interesante, es muy importante porque a su vez vemos que la mala microbiota me hace, no solamente como vimos en este episodio, empeorar a nivel metabólico, sino como seguramente ya escuchó la gente, me empeora mi estado de ánimo, me empeora mi sistema inmunológico, me empeora un montón de patologías, acelera mi velocidad de envejecimiento, o sea, las consecuencias son brutales. Pero lo más interesante es que hablábamos de síndrome metabólico y tenemos un problema acá a nivel poblacional, si querés, que mucha gente con sobrepeso y con síndrome metabólico tiene ese colesterol elevado, tiene alto riesgo cardiovascular, pero a la vez tampoco quiere necesitar fármacos como las estatinas para corregir ese nivel de colesterol. Entonces, necesitamos herramientas naturales para hacerlo y necesitamos, obviamente, hacer todo lo posible sobre esas herramientas para llegar al punto en el que no necesitamos ese fármaco. Por eso mis consejos con respecto a esto son la fibra soluble, porque el psyllium, por ejemplo, atrapa
ácidos biliares que produce nuestro hígado que nos ayudan a digerir las grasas, pero que están hechos de colesterol. Entonces, cuando los atrapa y los lleva a materia fecal, yo tengo que producir nuevos y tengo que agarrar más colesterol, el LDL del que estaba circulando por sangre, ese colesterol malo, para transformarlo en ácidos biliares. Entonces el consumo de psyllium habitualmente baja, por ejemplo, 15% del colesterol que tenemos. Hay un suplemento natural que se llama levadura arroz rojo, red yeast. Levadura, red yeast, exacto. Esa es la que tomo yo. Yo tomo el psyllium con la levadura de red yeast. Ajá. Esa tiene un compuesto que se llama monacolina K. La monacolina K, no hace falta que la gente se lo acuerde, pero es para que entiendan por qué tiene el efecto que tiene. La monacolina K nos ayuda a reducir el colesterol LDL porque es muy similar estructuralmente a un miembro de la familia de las estatinas llamada lovastatina. Entonces cumple un efecto como suplemento muy intenso. Está casi, te diría, como en una categoría intermedia entre el efecto que podría tener un suplemento para bajar tu colesterol y lo que realmente haría un fármaco. Apunten, mi gente, lo que está diciendo el doctor La Rosa. Psyllium se escribe P-S-Y-L-L-I-U-M, P-S-Y-L-L-I-U-M, Psyllium, ¿ok? Y quiero hacer ahí un paréntesis porque esta marca de Psyllium con sabor a naranja y aditivos en natural flavors, no, not that one. Yo tomo uno de la India, ¿ok? Que sabe a rayos en agua, no sabe a nada, realmente no sabe a nada. Pero si están buscando que tenga aditivos y un poquito de azúcar o un poquito de edulcorantes artificial, eso no es el psyllium que necesitamos, ¿verdad, doctor? 100%. Y además te voy a decir algo que me parece que es muy interesante con respecto a esto, que es la gente evita hacer los cambios, si querés, más básicos. Entonces, un poco lo que construimos en este intento de democratización de herramientas, si querés, para corregir síndrome metabólico o para ayudar a la gente a entender qué pasos dar, estamos armando un sistema que te permite que vos tengas tu PDF de valores de laboratorio de donde fuiste a hacerte análisis de sangre, por más que sean muy escuetos, y supongamos que te dio el colesterol elevado, y que vos los puedas cargar en Pulso, y que Pulso automáticamente te diga, mira, vos vas a reducir la cantidad de grasas saturadas que tenés como objetivo para que sepas que te estás excediendo en grasa para tu caso personal por los valores de colesterol que vos tenés y que te ayude de alguna manera a dar esos pasos que sabemos que deberíamos dar, pero no damos con respecto a nuestra alimentación. Sobre todo a personalizar la alimentación. Sí, y qué importante es la información, ¿verdad, Sebas? Qué importante es saber entender estos números que en una de esas te digan normal. No, espérense. Entonces, tener una aplicación que te esté diciendo, no, espérate, esto no es normal. Y sobre todo, indicarte cómo hacer los cambios es importantísimo. Basado en tu experiencia con tus pacientes, porque a mí lo que me causa muchísima frustración es que yo voy y les digo, pero les entra por un oído y les sale por el otro, porque es como que, sabes que les agobia. O sea, por eso por eso paré y les dije psyllium. Entonces, ¿cómo se toma el psyllium? Una cucharadita en agua. Antes de las comidas, Sebas. Mira, en general lo podés tomar, lo querrías tomar idealmente con la comida como para decir, bueno, me va a servir para absorber ese ácido biliar. Perfecto. Vos pensás que el ácido biliar que sale para digerir la comida que entró. Entonces, que vaya con la comida es algo útil desde ese punto de vista. Perfecto. Bueno, entonces, a lo que voy es cómo convencerlos. Ahora tienen esta aplicación y la vamos a seguir hablando de esto, pero ¿cómo convencerlos? O sea, a ver, es que estás mal. O sea, esta persona de mi familia, que te digo que tenía en ese momento los triglicéridos en 800, entonces era como que, o tengo una amiga que tiene el azúcar alta y ya se lo han dicho, y ella sigue, he hablado de ella, la pobre Pame me va a matar, siempre sigue diciendo, pero un poquito. No, un poquito, un pancito, un poquito, un postrecito, un poquito. Y siguen con estos hábitos. Y en otra gente es el tomar el alcohol o el comer en la calle, que cuando tienes colesterol alto, olvídate, ¿no? Entonces, ¿cómo les hacemos un zamacón, Sebas? ¿Cómo les entramos le cambiamos el chip? Como son tantas variables, lo primero que hay que hacer es primero que nada, ser comprensivo de las dificultades ajenas. Yo lo aprendí en base a las miles de personas que atendí, las
decenas de miles de personas que vinieron a eventos míos, o sea, obviamente la data, hoy tenemos 200.000 descargas en Pulso, entonces la data que tenemos con respecto a lo que come la gente habitualmente, lo que come en distintos países, lo que come a nivel conductual, cuando se siente mal, cuando se siente bien, etcétera. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser comprensivos con esto. Una vez que somos comprensivos y entendemos por qué alguien come mal, lo primero que tenemos que hacer es elegir las variables más simples, esto está basado en neurociencia, las variables más simples y que menos fricción generan para que alguien cambie. Y lo que nosotros hicimos con el equipo, y que me funcionaba mucho en eventos con gente, y obviamente invito a la gente a que lo aplique, es entender que hay muchas variables que vos podés modificar. Y si vos decís un poquito, quiero sostener tal comida o lo que fuere, no hace falta que lo primero que cambie sea eso. Okay. Muchas veces el mayor retorno de tu inversión tiene que ver con lo que vos puedas sostener, no con el cambio más grande. Y el interés compuesto de esos cambios se empieza a generar en ese contexto. Entonces, una de las variables que agregamos a este sistema de scoring que te dice cuán bueno es el plato que vos estás comiendo para vos es el horario en el que vos estás comiéndolo. Entonces, a partir de ahí, una de las cosas que entendimos es que podemos ajustar, como te decía antes, esas 3 preguntas: qué comer, cuánto comer de eso y cuándo comer. Cuando comer, obviamente, incluimos tanto el concepto de ayuno intermitente como el concepto del ciclo circadiano, que por ahí para alguien suena muy avanzado, pero es el concepto de tu cuerpo tiene un reloj de 24 horas, a las 12 del mediodía no pasa lo mismo que a las 12 de la noche. Tal cual. Entonces, explicado fácil es, hay horarios. Me levanto de la cama, Sebas, 3 veces por noche para ir a orinar. Eso es porque tomas mucha cantidad de agua por la tarde-noche, tus riñones filtran menos en ese horario específico y filtran durante más tiempo y acumulaste agua a las 4 de la mañana y te levantas y vas a orinar. Claro. Solución, tómate 2/3 del agua antes de las 3 de la tarde. Wow. Entonces, así hay muchos conceptos básicos que son mucho más fáciles. Yo por ahí no voy a cambiar mi gusto del alimento ultraprocesado del fin de semana. Perfecto. Empezá por ajustar los horarios en los cuales vos estás comiendo. ¿Por qué? Porque vimos que desajustar esto tiene que ver con la expresión genética que pasa en tu cuerpo a nivel del día y el horario del día, que es muy compleja, pero básicamente es en un horario ideal para comer, vos expresas más de la liberación de las enzimas, de procesos digestivos, de la facilidad para manejar los hidratos de carbono y la sensibilidad a la insulina. Entonces, el mismo plato, llévate la idea, no importa lo que pasa atrás, llévate la idea de que el mismo plato no te impacta a vos igual a las 3 de la mañana después de salir, estar sin dormir, tomar alcohol, etcétera, que a las 12 del mediodía. Entonces, entendiendo esto, si no querés cambiar el qué vas a comer, cambia el cuándo vas a comerlo. Claro. Porque ya el pico ese de glucemia que decía Dani es mucho menos grave si yo consumo ese alimento en el momento ideal que si consumo ese alimento muy, muy fuera de horario. El peor combo posible es mucho hidrato rápido, poco movimiento porque no lo llevo a músculo ese hidrato rápido, y después irme a dormir y encima dormir mal, dormir poco. Porque eso me va a hacer todavía menos sensible a la insulina. Eso es el comer en la noche, ¿no? El comer en la noche es que es nocivo. La verdad es que no podemos estar comiendo a las 9 ni a las 10 de la noche. Y yo les digo una cosa. Les pongo de ejemplo algo que yo hice, facilísimo en 2 cosas. En mantener el ciclo circadiano, que ya sabemos que, bueno, exponte a la luz durante la primera hora que te levantas, a la luz solar. Y me dicen, no, es que yo no tengo tiempo de salir a caminar. No, yo tampoco. Pero yo salgo a mi patio por 10 minutos. Es lo que puedo hacer. Salgo a mi patio por 10 minutos y miro el cielo un rato para despertarme y sigo con mi día. Ahora, en cuanto a no comer de noche, mi gente sí se puede. Les juro que se adelantan dinner time y lo hacen antes de las 6 o 7 y ustedes se van a dormir a las 10 u 11, les juro que hace una diferencia enorme. Mis amigos, bueno, la health freak ya lo saben. Mis amigos ya saben que yo cuando voy a cenar no ceno. A mí me invitan a cenar los sábados y los domingos. Y ellos saben que yo, eso sí, me pongo hecho un ogro si no hay té verde en la mesa. Me tienen que ir a un restaurante donde haya té verde porque yo me voy a estar entreteniendo con mi tecito verde mientras que los demás comen a las 9 de la noche. Yo no voy a comer a las 9 de la noche. Y no pasa nada, no pasa nada. Pero se adelantan un poquito esa cena. Y si para las 7 ya dejaron de comer, ustedes van a notar la diferencia, cómo se van a dormir a las 10 de la noche, 11 de la noche.
Y es, de veras, Sebas, completamente distinto cómo reaccionan. De hecho, las pocas veces que he fallado, porque bueno, ya tenía que ir a una cena y tenía que, lo que sea. Las veces que yo he estado comiendo tarde, te juro que mi cuerpo me reclama en el momento de dormir. Es como que, ¿qué me hiciste? Y lo sientes. Una vez que acostumbras a tu cuerpo a hacer las cosas que tienes que hacer, el cuerpo te avisa, te dice, ¡hey! ¿Qué pasó? O sea, es que el cuerpo es tan sabio que de veras que lo retribuye 100% cada cambio que tú haces. Mira, con respecto a esto que decís, hay 2 o 3 conceptos o 2 o 3 consejos que me gustaría dejarle a la gente con respecto a cambios alimenticios muy fáciles y muy simplistas para hacer, que a mí me funcionaron muy bien y que a gente que atendí a lo largo de los años le funcionaron muy bien. Uno es más gracioso que funcional, pero la verdad que es práctico, es muchas veces me pasaba que gente tenía problemas alimenticios cuando yo atendía, empezaba a volverse muy común el SIBO. Esto es muy interesante porque hace 25 años no conocíamos a gente que tuviese trastornos alimenticios, que todo le generase intolerancia, etc. Sí. Entonces fuimos agravando esta microbiota. Y nos encontramos con mucha gente que tenía inflamación por cualquier cosa, gases por cualquier cosa, etc. Entonces, si ese es el caso, si ese es tu caso y estás escuchando esto, funciona muy bien en citas o en lugares donde vos no podés básicamente liberar el gas que fuiste generando. Ir al baño y hacer como un skipping con las piernas, o hacer sentadillas, hacer movimientos de saltos para mover el gas y para liberarlo rápidamente y bajar la inflamación, que eso mejora si tenés dolor y mejora también si tenés gas y tenés una Tinder date o lo que fuere. Ese es un consejo gracioso, si querés. Uno de los consejos desde un punto de vista más funcional ahora de, mirá, Sebas, tuve que comer basura porque estaba emocionalmente mal, porque tenía una circunstancia donde yo no podía elegir lo que fuera. ¿Qué hago? A todos nos pasa. Que a mí me sigue pasando, así que no se preocupen. Es, vas a caminar postprandial. Después de comer vas a caminar o no puedo caminar, estoy en un evento social, Sebas. Vas al baño y haces sentadillas. 30 segundos de sentadillas rápidas en el baño para llevar la glucosa a los músculos o jumping jacks o lo que quieras, para llevar la glucosa a los músculos y evitar ese pico de glucemia. Eso te va a ayudar a sostener tu nivel de energía después de la comida cuando todos les baja porque tienen resistencia a la insulina a las demás personas, pero a la vez te ayuda a vos a que no tenga un efecto dañino ese pico de glucosa posterior por las comidas. Yo lo que hago mucho es caminar para hacer esa interrupción del pico apenas terminé de comer. Punto número 1. Eso es una recomendación, incluso si no estoy en un evento social. O sea, es una recomendación que siempre vale la pena porque siempre baja ese pico de glucemia después de las comidas, incluso si la comida es saludable. Y después, por el otro lado, me parece que hay algo que es muy interesante desde el punto de vista social. Porque muchas veces nos olvidamos de que los cambios que no son viables desde un punto de vista social no se sostienen a lo largo del tiempo. Exacto. Entonces, si tenemos una familia que nos cuestiona o que es un problema o unos amigos que nos hacen sentir mal por los cambios que estamos haciendo, es mucho menos probable que los hagamos. Mi consejo con respecto a esa situación, que es muy común, que nos ha pasado a todos, sinceramente, es pasar de ser la persona que se lleva el Tupperware con su comida cocinada a ser la persona que trae algo saludable para todos los demás. Daniel es la encargada de la ensalada en todas las fiestas. Entonces, cuando vos haces eso, hay un salto cuántico, si querés, en cómo te perciben los demás, que tiene que ver con lo siguiente, que es cuando nosotros estamos cambiando nuestra alimentación y estamos cambiando nuestra alimentación frente a los demás, muchas veces nos sentimos juzgados por los demás, pero tenemos que entender que ese juicio viene desde el lado de la percepción de que estás haciendo sentir al otro que está en falla. Totalmente. Eso pasa en la cabeza del otro. Eso no es tu intención, pero sucede igual. Si el otro come McDonald's y vos estás comiendo... Es el problema del otro. Un muy buen pescado con unas verduras, con no sé, hongos y legumbres, el otro se siente mal. Entonces, cuando empezamos a cambiar ese perfil o ese parámetro, es decir, traigo para los demás, paso de ser en la mente del otro el que está juzgándolos a ser el que está cuidándolos. Exacto. Entonces la percepción cambia y esa tensión o ese cinismo que podés llegar a percibir en las personas muchas veces desaparece o se reduce mucho en intensidad, justamente porque ahora sos la persona que se preocupa por ellos y quiere que los demás estén bien. A través de los años. Y eso es importante porque... A mí me ha pasado, O sea, pasé de ser la loca a
Daniela, estos son mis exámenes de sangre, ¿qué piensas o qué puedo comer? Porque claro, es porque los estoy cuidando, es la verdad, pero claro, es a través de los años, pero sí pasa. Uno tarda años en transformarse en profeta en su propia tierra. Yo tardé años en transformarme en profeta en mi propia tierra. Ya hoy sucede. Pero me parece que lo más interesante acá es entender que las estrategias que yo te doy acá tienen mucho que ver con que sean sustentables los cambios en el tiempo. Para que no sea una fantasía, que es lo que vende lamentablemente, de cambio repentino y que a lo largo del tiempo se vuelve insostenible, con lo cual no es la estrategia largoplacista para generar cambios alimenticios. Es un estilo de vida y siempre lo digo, poquito a poquito. Y al final van a ver, hay un libro que yo siempre recomiendo, Atomic Habits, Hábitos Atómicos, es poquito a poquito. Paso a paso es un cambio de vida. No tiene que ser algo insostenible que no puedan hacerlo, es poquito a poquito los cambios. Haciendo piggyback en lo que el doctor La Rosa estaba diciendo de caminar después de comidas o cuando te tuviste que comer un pastel o una pizza o lo que sea. Yo, por ejemplo, lo que hago después de cada comida, porque no puedo caminar, es hacerme, les juro que funciona, 2 minutos de jumping jacks. Y dividido ni siquiera en los dos, o sea, 1 minuto, descanso un poquito y me hago otro minuto de jumping jacks. Y les juro que con eso nada más, o sea, si puedes hacer 3 minutos o 4 minutos, perfecto. Pero si solamente tienes 2 minutos o 3 minutos, te haces 1 minuto de jumping jacks, respiras y vuelves otro minuto de jumping jacks y les juro que solamente con eso ya no van a sentir esa modorra después de la comida. Y es lo más fácil. 100%. Piensen en hábitos que sean sostenibles a lo largo del tiempo, obviamente, en cosas como estas que son muy prácticas, que tienen baja fricción, que me parece que lo más interesante es entender que la gente no va a hacer cambios drásticos y completos de la noche a la mañana y que por ahí vos ves, sos alguien que está viendo este podcast y decís, bueno, ellos hicieron un montón de cosas, yo voy a hacer las cosas como ellos. Yo tardé muchos años en llegar a esta situación, seguro Dani también. Es construir con interés compuesto, con un 1% todos los días, es pensar en decir, totalmente. Los cambios que pensamos muchas veces los hacemos en base a el estado en el que alguien está. Estás tomando Coca-Cola todos los días, 2 litros, pasar a tomar Coca-Cola sin azúcar es bueno, no es ideal, pero va a ser una mejor opción, o va a reducirlo a la mitad, va a ser una mejor opción. Todo salto progresivo funciona. Claro. Muchas veces empezamos con agregarle 2.000 pasos más por día a la persona, que no es muchísimo, pero que también es realista. Y la verdad, 2 cosas quiero que queden claras para el público. Una es, no lo pensamos, pero mejorar calidad de sueño es una de las inversiones que más resultado da sobre la mejoría automática, o sea, sin que vos hagas algo específico, sobre alimentación después. Por 2 razones. Una, porque mejoraste tu nivel de energía. Y 2, obviamente alineaste tu ciclo circadiano y todas las cosas que estamos hablando. Y 2, como tenés esa energía extra, tus decisiones a lo largo del día son mejores. Y como vamos agotando ese nivel de energía a lo largo del día, yo lo que les recuerdo es que si vamos a hacer momentos de no comer, si vamos a hacer ayuno intermitente porque teníamos 2 triglicéridos altos que mencionábamos antes, hacer que en el momento de menos energía tu cuerpo no tenga que tomar decisiones alimenticias que a vos te cuestan fuerza de voluntad y que ya se agotó tu fuerza de voluntad porque trabajaste todo el día y porque no querés hacer un buen cambio alimenticio ahora a las 8 de la noche cuando llegaste a tu casa y tenés que prepararte la comida. Elegir que sea el horario en el que no tenés que tomar decisiones alimenticias, o porque ya tenés la comida preparada si vas a comer, o porque decidís no comer y comer más temprano, hace mucho más fácil a que vos comas la cantidad correcta, a que te nutras correctamente y a que las elecciones sean las correctas. Esto lo sabemos que el momento en el que la gente toma malas decisiones es más tarde, cuando se agotó la fuerza de voluntad y cuando se agotó el nivel de energía a lo largo del día. Por eso las aplicaciones de delivery te mandan la notificación a las 7 de la tarde. Claro, porque saben muy bien cuándo hacerlo. Vamos a hablar un poquito antes de cerrar de la mejora de sueño, que es tan importante, pero quería decirles también, por ejemplo, mi gente, todo cuenta, y se van a dar cuenta que el cuerpo es tan sabio que, como lo dice el doctor La Rosa, ustedes empiezan a tomar decisiones correctas para su cuerpo y el cuerpo les va a retribuir 100% esas decisiones. Empiezas a tomar mejores decisiones. Cuando tú vas al gimnasio, el primer mes o los 2 primeros meses,
Y hasta el día de hoy, a ver, yo llego a veces agotada y digo, ay, qué flojera tener que ir al gimnasio. Pero es la disciplina. Vas al gimnasio. Yo les prometo que después de unos 2 meses, el cuerpo solito te está pidiendo ir al gimnasio. El cuerpo solito empieza a pedirte más actividad. El cuerpo solito empieza a pedirte tus pesas, tu levantamiento de pesas, porque el cuerpo es tan sabio que retribuye todo lo bueno que tú le pongas. Entonces, de verdad, poquito a poquito construyamos eso, por favor. Y no quiero que... I don't want you to feel overwhelmed. Como lo hemos dicho hasta ahora, es paso a paso. Mencionándolo el ciclo circadiano, Sebas, y mencionando la importancia de reparar mientras dormimos. Eso es no comer, porque o sea, si tu cuerpo repara, no puede estar haciendo digestión al mismo momento. Entonces, por eso es que decimos no comer en la noche. Nuevamente, o sea, utilizar el sueño para reparar, porque es el único momento en el día en el que tu cuerpo puede concentrarse en reparar el daño hecho. Número 1. Número 2. Carlitos, escúchame esto, por favor. A ver si el doctor te lo dice, porque si a mí no me haces caso. Aquí estoy. El teléfono. O sea, cuán importante es apagar esas pantallas 2 horas antes. ¿Y por qué? Mira, hay un aspecto central que es todos empeoramos nuestra calidad de sueño a lo largo del tiempo. Te diría que todos hemos atravesado por las noches en las cuales nos llevamos al teléfono celular a la cama y es lo último que hacemos y lo primero que hacemos cuando nos levantamos al día siguiente. Sí. Entonces, ahí se mezclan 2 aspectos muy importantes. Uno que tiene que ver obviamente con calidad de sueño y el otro que tiene que ver con estado de ánimo, capacidad de atención, cuánto tiempo podemos mantenernos concentrados, que todos hemos visto que lo hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con calidad de sueño, pasa algo muy importante que es la calidad de sueño depende, si voy a hacer un solo cambio, porque acá vamos a ser honestos con respecto a, yo no espero que hagas todo, no quiero que estés overwhelmed ni abrumado por la cantidad de cosas que tenés que seguir de consejos de salud, y no es la propuesta. Entonces, cuando vamos a pensar en una cosa para mejorar calidad de sueño, la que más va a generar el retorno sobre inversión, el ROI, es anclas circadianas, mantener constante el tiempo en el que nos vamos a dormir. Y vos me decís, Sebas, pero el fin de semana me lo estás matando porque yo me acuesto a un horario diferente y me levanto a un horario diferente que el día de la semana. Y empezamos a ver cómo existen ciertas herramientas que podemos aplicar. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en algo que les cuento, hoy no está disponible, pero va a venirse a futuro, que es una amalgama de herramientas para toda esa gente que usa wearables, que usa smartwatch, que usa Fitbit, Aura, Whoop. Bluetooth. ¿Por qué? Porque la gente tiene eso y además del IMF y todas las cosas que ya sabemos, además de eso, no hace nada con esa data. Entonces, mide la información sin corregir qué hacer. Ya que la vas a medir, tener las pautas, que eso muchas veces no está lo suficientemente bien masticado en la propuesta de estos productos, ya que lo vas a medir, ya que vas a tener ese producto con vos todo el tiempo encima, por lo menos que te dé un valor muy claro de qué pautas o qué cambios generar. Y dentro de lo que vemos en el sueño es que la principal variable que va a aumentar tu nivel de energía, tu calidad de vida, tus decisiones al día siguiente, todo lo que estamos hablando hasta ahora, es mantener ese horario fijo. Y cuando decimos, bueno, no todo el mundo está dispuesto a hacer el mismo esfuerzo, armamos como tiers, básicamente, donde para estar en el elite, esta diferencia entre el normal y el que está haciendo lo mejor posible, necesitas menos de te diría 20 minutos de diferencia entre los distintos días a la hora a la que vos te vas a dormir y te vas a despertar. Uh-huh. Yo entiendo que esto no es necesariamente aplicable para la mayoría, pero mi consejo personal es hacer que tu fin de semana te acuestes como mucho con 1 hora de diferencia. Si me acuesto a las 11 de la noche el día de semana, que sea a las 12 el fin de semana y no a las 3 de la mañana, porque eso va a ayudarte a no estar compensando energéticamente el desfasaje del ciclo circadiano, que le llamamos jet lag metabólico. O sea, imagínate el impacto que tiene. Que cuanto más viejo te haces, es peor al día siguiente, ¿no? Es peor. Y sin tomar, porque yo no tomo nada, no puedo. Eso es porque tu cuerpo está gastando energía para compensar en ese ajuste de la diferencia horaria. Claro.
Entonces, es muy interesante tratar de ajustar eso se llama ancla circadiana. Como vos decías, tiene que ver con oscurecer a la noche la casa o el cuarto, lo que fuera. Hay Sí. un hábito muy simple con respecto a esto, que no es la solución perfecta para quien tiene insomnio. No es que quien tiene insomnio y necesita psicofármacos para dormir, de repente va a tener la solución mágica. No va a pasar, pero sí es muy interesante desde el lugar de, vos hablaste de Atomic Habits, es algo que mencionamos en 2000, creo que 2024 dimos un evento juntos en Barranquilla con el autor, Oh, un evento wow. bastante grande. Wow. Y para una empresa de allá, 8.000 personas. Y uno de los conceptos más interesantes de fusión a nivel de hábitos y a nivel del sostén de fuerza de voluntad y todo esto, tiene que ver con cómo aplicamos las cosas en capas donde el primer cambio que hagamos vaya a ser el que más nos retribuye por hacer ese cambio. Y cuando hablamos de cambiar este ciclo circadiano, una de las cosas es cómo hago que el disparador, que el trigger del hábito sea automático y me ayude a mí a corregir esa conducta. Entonces, a nivel de sueño, una de las cosas que por lo menos yo dejaría para la gente como consejo es, yo tengo unas luces que se van, no hace falta que se vayan apagando, pero se van apagando progresivamente y se van enrojeciendo para Claro. simular el ocaso. Claro. Obviamente lo hacen más tarde, porque me acuesto más tarde, lamentablemente, pero la ventaja que tienen es que cuando se apagaron por completo, en este caso, en mi caso es a las 10 de la noche, cuando se terminaron de apagar por completo, tienen un Sí. flujo de 2 horas, cuando se apagaron por completo, disparan el hábito de ir a la cama. Puede ser que Claro. no me vaya a la cama en ese momento, pero disparan el hábito inconscientemente y me ayudan a lo largo de los años a sostener ese horario fijo en el que yo sé que en la hora posterior a que se terminó de apagar, yo voy a terminar estando en la cama. Yo, por ejemplo, tengo el hábito, ¿no? De cuando estoy preparando para ir a la cama y como mujer me pongo todos los menjunjes en la cara y qué sé yo, a partir de que salgo de la ducha y estoy haciendo toda mi rutina de belleza, las luces están apagadas. Y de verdad que te relajas y de verdad que puedes ir a la cama mucho más relajado y con sueño. De hecho, ya tu cuerpo te está diciendo que tengo que irme a la cama porque hay sueño ya. Eso fomenta la liberación de melatonina, por eso nos da sueño. Y uno de los conceptos más interesantes de por qué la ancla circadiana y ese no variar el horario es tan importante, que seguro la gente experimentó, seguro si estás escuchando esto alguna vez lo pasaste, es si por X razón no agarramos viaje en ese tren, no nos subimos a ese tren cuando tenemos sueño, muchas veces me pasé, estuve 45 minutos despierto, después tardo bastante más tiempo en volver a tener ese sueño. Eso tiene que ver con que nuestras hormonas y neurotransmisores, en este caso funcionan como las dos, la melatonina, se liberan en pulsos, no se liberan de manera lineal. Yo no libero la testosterona de manera constante, vos no liberás la melatonina de manera constante, la liberás en pulsos. Me pierdo ese pulso, me cuesta lograr volver a tener ese estímulo de ganas básicamente de irme a dormir. Por eso el ancla circadiana, que es cuando se apaga la actividad cerebral y cuando se prende por la exposición a la luz a la mañana, es tan central y variar los horarios, en realidad no variar los horarios es tan importante para regular calidad de sueño. Después, en una segunda capa, si querés, en un segundo escalón que no es compensable. O sea, lo que yo no hago en escalón 1 no lo puedo compensar con escalón 2. En un segundo escalón viene la temperatura, estos mattress que enfrían la cama para que vos duermas en sueño profundo, cosas que no son tan necesarias, sinceramente. El ruido blanco, si tengo un vecino que hace mucho ruido, básicamente para quien no sabe qué es, o el aire acondicionado, son máquinas que hacen un ruido muy poco molesto, que tiene que ver con, vos hablabas antes, Dani, de la evolución, de cómo seguimos adaptados genéticamente a esa antigua alimentación. Sí. También seguimos adaptados a levantarnos si alguien grita, pero no levantarnos si escuchamos grillos constantemente durante la noche. Tú sabes que entonces, yo no puedo dormir sin mi ruido blanco, ¿eh? No todo ruido genera lo que llamamos saliencia auditiva, que es cuán importante es para tu cerebro y cuánta alerta genera. Claro. Entonces, las máquinas de ruido blanco, por más que hagan ruido a un mismo nivel de intensidad que otro ruido, no nos despierten, nos ayudan a conciliar el sueño bien por esa razón. Y así hay más consejos. Decime. Simplemente te decía eso, ¿no? Que yo y en el momento en que para, porque tú sabes que mi alarma no es la alarma, es cuando para el ruido. Inmediatamente me despierto. Es una cosa impresionante. ¡Pum! Paró el ruido blanco.
Yo ahí te agrego una cosa que me parece que es muy útil, es barata, es muy costo efectiva y mejora mucho la calidad de vida de la gente. Que es, si me levanto cansado, si me levanto con mala fuerza de voluntad, si me levanto incómodo, si siento que tengo lo que se llama inercia del sueño, que es que no puedo empezar el día y me toman 10, 15 minutos que la máquina se encienda, básicamente. Claro. Cuando me levanto, sobre todo si no puedo dormir la cantidad de horas que yo sé que debería dormir y no lo puedo modificar por trabajo, yo soy muy realista y soy muy empático con respecto a las circunstancias de la gente, por eso este tipo de consejos. Hay despertadores, me hiciste acordar con lo que dijiste de la máquina del ruido blanco, sí. Hay despertadores que nos ayudan a despertarnos en las fases correctas del sueño. Existe algo que llamamos arquitectura del sueño, hoy no viene al caso, pero básicamente tenemos sueño profundo, que es donde más se repara el cuerpo, sueño REM, que es donde más cambios hay a nivel de actividad cerebral. Entonces, queremos un momento para despertarnos en sueño ligero, en sueño que tenga poca profundidad. Si nos despertamos en sueño profundo nos va a costar mucho empezar el día en general. Entonces, queremos despertarnos con el estado, con la actividad de la corteza cerebral lo más propicia para despertarnos posible, y eso lo podemos fomentar a través del uso de despertadores que progresivamente van simulando la salida del sol. Supongamos que trabajo en 7-Eleven y me tengo que levantar a las 5 de la mañana y no hay sol. Bueno, simulo la salida del sol y simula o empieza a hacer ruidos progresivamente. Si yo me tengo que levantar sí o sí a las 6 de la mañana, desde las 5:30 hasta las 6, porque hay un lapso de media hora de rango, empieza progresivamente a aumentar la intensidad de la luz y a aumentar el ruido de la naturaleza, no ruido de alarma. ¿Cómo podemos? ¿Dónde los conseguimos esos? Sebas, por Dios. Eso en Amazon debe recontra existir, debe ser. Mira, hay uno muy famoso que se llama Hatch, pero básicamente son relojes despertadores que simulan la salida del sol y que hacen ruido progresivamente. Entonces, lo que hacen es que en esa media hora coincida el momento de sueño más ligero para vos con el momento que te genera despertar. Eso básicamente se basa en que cuando tenés sueño más ligero necesitas menos estímulo. Entonces, si estás en sueño profundo no te vas a despertar y vas a despertarte al final de esa media hora. Y si estás en sueño ligero te vas a despertar, no sé, pasados los 5 minutos. Y ahí me dirías, pero Sebas, ¿no me conviene dormir 25 minutos más o 20 minutos más? En ese caso no, porque vas a mejorar el momento en el cual vos te estás despertando y eso ayuda a nivel de energía, actividad cerebral, estado de ánimo y un montón de aspectos más. Y es que cuando te despiertas en ese sueño profundo y suena esos despertadores asesinos de que pum, 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 o sea, de verdad que uno se levanta y estás tonto, o sea, es terrible porque demoras mucho en entrar en, ¿sabes? En el mode. Mi gente, Sebas decía Hatch, es The Hatch Sleep Machine, para todos los que quieran, The Hatch Sleep Machine. Sebas, nunca nos pasamos de 1 hora. Hemos hecho un programa de 1.5 horas, porque díganme si no vale la pena. Él es un superstar de la medicina funcional y nos podremos quedar hablando acá 4 horas y yo feliz. De verdad, Sebas, muchísimas gracias por de verdad estar con nosotros en este episodio. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo tu conocimiento. Vamos a hablar un poquito entonces de esta aplicación tuya, dónde la podemos encontrar. No solamente vamos a dejar toda la información abajo en la caja de información en YouTube, sino para quienes están escuchando este episodio en las plataformas de podcast, también les vamos a decir entonces dónde encontrarlo. Perfecto. Pulso AI, por Artificial Intelligence, es una aplicación que hicimos con el equipo que detecta con una foto toda esa información que estuvimos mencionando en el episodio sobre alimentación. Detecta el impacto de tu microbiota, detecta el impacto de inflamación. No solo detecta, como otros productos que existen, calorías y si consumo proteínas, grasas, hidratos de carbono, sino que tiene en cuenta todos estos algoritmos y reglas que fuimos creando con el equipo con respecto a, bueno, si fluctúa tu peso tengo que ajustar el requerimiento calórico, si hago mucha actividad un día se va a ir ajustando progresivamente a lo largo del tiempo, entendemos cómo va a impactarte todo eso en tu microbiota. Y vamos detectando también esta cuestión de los micronutrientes, de decir, bueno, yo estoy comiendo bien en términos de calorías, de proteínas, de lo que fuere, pero no estoy alcanzando mi cuota de magnesio a nivel mensual y el 90% de los días no consumo suficiente magnesio. Que esa fue la propuesta un poco para todas las personas que no pueden medir estos micronutrientes en sangre. Este ejemplo que tomabas vos, Dani, de la vitamina D en 34, cuando sabemos que el valor protector está más arriba. Claro. Entonces, un poco ayudar a la gente a entender si está alcanzando eso, si no está alcanzando,
cómo ir corrigiendo. Desarrollamos una AI específica dentro de la aplicación que se llama Morfeo, que te ayuda a decir, bueno, yo estoy comiendo mal, pero me quiero seguir comiendo este plato porque me gusta. ¿Qué cambio le puedo hacer que modifique poco el gusto, pero que haga que sea mucho más saludable? Muy bien. Entonces, esas cosas son las que enseñan de verdad a hacer el cambio después. Y Dani, la realidad es que primero lo hicimos muy costo efectivo. Es una aplicación que para la tecnología que tiene vale $6 mensuales en los planes anuales, es bajo costo. Queremos un cambio, ¿viste? Ya sabemos que el cambio sucede al año, no sucede al mes, entonces realmente uno tiene que hacer un proceso anual como mínimo para generar cambios de hábitos. Y otra de las cosas que me parece más interesantes es, vamos a integrar adentro esta posibilidad de que vos cargues tu laboratorio para optimizar tu alimentación personalmente para vos, pero se vienen cosas muy interesantes. Y el juego un poco con esta aplicación es que vos puedas, obviamente está disponible en App Store, en Play Store de todos los países, pero mi consejo para la gente hoy con este podcast es, tiene una prueba gratuita. Tiene una prueba gratuita una semana. Entonces, usa la prueba gratuita, escanea para entender esa semana, aunque no la uses después, no me importa, pero escanea esa semana tu alimento para detectar si te estás pasando de calorías, si estás consumiendo la cantidad de proteína necesaria, si estás consumiendo la cantidad de micronutrientes necesarios, para entender si el suplemento que estás tomando es necesario o no es necesario. Quizás estabas excediéndote de hierro, de lo que fuere, no importa. Y aprovechar esa información gratuita para entender qué cambios vos podés hacer de tu alimentación para mejorar tu microbiota, para bajar la inflamación, para bajar tu riesgo cardiovascular, etc. Y si te sirve, la seguís usando, y si no, aprovechaste la prueba gratuita. Qué maravilla lo que me cuentas por $6, Sebas, por Dios. O sea, a ver, mi gente, ¿qué están esperando? La bajamos todos. Entonces, se llama Pulso AI. Y vamos a cualquier tienda de aplicaciones y ahí la vamos a encontrar. Así es. Perfecto. Sebas, primero, gracias por tu disposición. Gracias por estar tan ocupado y, sin embargo, darte tiempo para estar con nosotros, darte tiempo para estar con el público de los Estados Unidos que necesita tu información y tu sabiduría tanto. Gracias por luchar tanto por la democratización y la soberanía de salud, que tanto la necesitamos los latinos en medio de un sistema que, siempre lo digo, nos quiere mantener en tratamiento, nos quiere mantener enfermos porque lucran con nuestra salud. Y te agradezco tu tiempo y tu disponibilidad, de verdad, muchísimo. Ojalá te puedas clonar y estar con nosotros todos los días, te lo juro, ¿eh? O sea, qué bueno que sería. pero lo más cercano a eso fue clonarme en Pulso para que la gente sepa qué comer y qué es positivo y qué no es positivo. Cuéntame una cosa antes de irnos. ¿Qué eventos se vienen? ¿Hay algún evento por ahí de, no sé, Colombia, Argentina, donde sea? Mira, estamos armando una gira este año, sí, así que empezamos con eventos en Argentina por una cuestión logística, de que es más simple, pero obviamente se van a venir afuera. Y estamos armando también un modelo que es más para profesionales, te diría, ya de seminario avanzado de longevidad en Miami. Pero eso va a ser segunda mitad de año. Todavía no tiene fecha fija. Está más pensado para la gente que dice, mira, longevidad se viene, quiero empezar a formarme de una manera un poco más profesional, para nutricionista, para el que es médico, etc. Es que cada vez más médicos se están despertando, ¿eh? Y eso es muy importante, porque nos beneficiamos todos. Sebastián La Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te lo agradezco en el alma. Qué buena información, qué episodio tan bueno que nos has dado. Bueno, Dani, muchas gracias por la invitación, me pareció espectacular. Siempre es bueno poder llevar esto a más gente y sobre todo a más gente que lo necesita y que por los datos que trajiste lo necesita con urgencia. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, y a todos ustedes, una vez más, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.